Estamos hablando el día de hoy sobre el nuevo paquete de estímulos, la ley de ayuda económica del SBA, la Organización de Fondos para Pequeños Negocios del Gobierno de Estados Unidos. Mi nombre es Eileen Devero y yo soy una de las consultoras del Centro de Desarrollo Tecnológico para Pequeñas Empresas, o el ASBTDC, por sus siglas en inglés. Y vamos a dar una presentación sobre los últimos datos disponibles sobre los fondos económicos para las pequeñas empresas que el SBA ha facilitado. Nuestro centro, para todos aquellos que no nos conozcan, tiene oficinas en todo el estado de Arkansas. Tratamos de ayudar a todos los pequeños empresarios y emprendedores que necesitan guía y algún tipo de consultoría con su negocio o su idea de negocio. Desde aplicar para algún tipo de financiamiento hasta análisis de mercadotecnia y financiero. Todos los negocios pequeños tienen recursos limitados y en veces el mismo dueño es el encargado de todas las responsabilidades y actividades de su pequeña empresa. Y por qué no acercarse a un centro como el nuestro, donde los servicios son sin costo para cualquiera que tenga alguna pregunta sobre cómo empezar el negocio, cómo arreglar algún problema en el negocio. Nosotros tenemos acceso a bases de datos que nos permiten investigar sobre su tipo de industria, su tipo de empresa, y facilitarle esta información para mejores prácticas, para resolver preguntas, para complementar algún plan de negocios y que usted tenga mayores probabilidades de ser aprobado para un préstamo, por ejemplo. El día de hoy vamos a tomar un tema específico que es sobre la legislación de los fondos que el gobierno ha facilitado para ayudar a todos nuestros pequeños empresarios ahora que han estado siendo gravemente afectados por la pandemia del coronavirus. Los fondos de los que se van a hablar el día de hoy son el PPP, el Paycheck Protection Program, y el EIDL, Emergency Injury Disaster Loan. El Paycheck Protection Program es un programa de protección de salarios diseñado específicamente para que los pequeños empresarios pudieran tener algún tipo de fondo que porque por la interrupción de la actividad normal de su negocio debido a la pandemia, sus ventas, sus ingresos se han visto gravemente afectados, declinados, y por ende está sufriendo el problema de cómo continuar con su flujo de efectivo, cubriendo los gastos que de todos modos siguen afrontando. Entre ellos, el cómo pagar los salarios de sus empleados. Entonces, ese es el enfoque principal de ese programa, del Paycheck Protection Program. Por ende, al principio había mucha confusión sobre qué tipo de pequeño negocio podía aplicar, si hay varios que son, por ejemplo, contratistas, que no tienen empleados de tiempo completo, o son solo el dueño del negocio y se acabó. Y a veces tienen tal vez empleados de tiempo parcial, temporales, y por ende no calificaban para ese programa. Pero con la nueva administración del gobierno de Estados Unidos se han cambiado algunas de las reglas de elegibilidad y la forma de aplicar para este programa, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El otro fondo que se aplica directo con el SBA, el Small Business Administration, la Administración de las Pequeñas Empresas, ese es un préstamo, lo que significa que el día que aplica, 12 meses después, va a tener lo que empezar a pagar a una tasa fija muy pequeña, pero al fin y al cabo un monto que usted tiene que empezar a pagar eventualmente. Y entonces otra diferencia que va a haber entre el PPP y el EIDL, al que le llamamos EIDL, va a ser que el PPP se tiene que conseguir a través de un banco, a través de un prestamista, un banco que no necesariamente tiene que ser local. En este punto ya tenemos acceso
vía internet para encontrar algún tipo de organización financiera que les ayude a procesar ese préstamo. Obviamente, la recomendación más grande es que usted primero se acerque con el banco con el que ya tiene alguna relación, que tal vez ahí está sus cuentas de sus negocios y ya conoce al equipo que fácilmente va a poder contactar y empezar a trabajar en su aplicación. Entonces, otros temas que vamos a incluir el día de hoy va a ser los diferentes cambios que también se aplican a la condonación, o sea, el perdón de ese programa, del Paycheck Protection Program, que se ha vuelto más fácil, se ha automatizado, porque el año pasado, pues, todos estos fondos se crearon en un momento de emergencia, de tener que actuar de forma inmediata e inesperada y por ende un poco confusa y un poco complicada al principio, pero ya sobrevivimos todos el 2020, se aprendieron las lecciones de qué no hacer, de cómo hacerlo mejor, y entonces estamos en este punto ya hasta con una nueva administración que ha facilitado los procesos de aplicación y aún más importante el proceso de perdón para el Paycheck Protection Program. ¿Qué significa eso? Significa que ese fondo puede ser perdonado por completo si se gastó de manera adecuada, apegándose a las especificaciones de qué tipo de gastos usted podría haber hecho con ese fondo. Y entonces, si se apegó a esas reglas y a esas especificaciones, usted no va a tener que pagar de vuelta ese dinero del Paycheck Protection Program, el PPP, por sus iniciales. El idle, como dije al principio, ese sí va a ser un préstamo que, aunque se apegó a cómo gastarlo y en qué, en dónde, cómo y cuándo, de todos modos es un préstamo que se tiene que pagar de regreso al SBA. Pero, pues entonces vamos a discutir a fondo cómo se puede obtener el perdón del PPP, que ya va a haber una forma simplificada para los préstamos inferiores a $150,000. ¿En qué va el idle? ¿En qué está? Si ese va a ser disponible para personas que no hayan aplicado el mismo el año pasado. Si va a haber un avance disponible para las personas que ya aplicaron o no. Y si el haber obtenido el idle y el PPP influyen a la reducción de la condonación del monto que se perdona como deuda del PPP. Otras buenas noticias son que los gastos elegibles para PPP y idle son deducibles de impuestos. Habrá nuevos gastos elegibles que son reactivos si no ha recibido la condonación. Y el prestatario escoge el periodo cubierto entre 8 y 24 semanas de en qué tiempo usted quiere gastar ese monto del PPP. La tasa de interés de estos dos fondos es fija, por si usted al final no se apegó por completo a cómo gastar el fondo del PPP y va a tener que tener algún tipo de monto que pagar de vuelta al banco, va a ser un pago muy flexible a comparación de otros tipos de préstamos, porque va a tener una tasa de interés que es fija y va a tener hasta cierto tiempo para pagarlo de regreso. Y puede que no se perdone todo el fondo que usted obtuvo, pero parte de ella sí se va a poder perdonar y entonces su deuda va a ser menor. Sí se apegó a las especificaciones y sí tiene la documentación para probar. Todo esto, otra vez recuerden que tanto el SBA como nuestro centro es completamente enfocado y exclusivo para pequeñas empresas, para negocios con menos de 300 empleados. Y ahorita, en especial, estamos en un momento en el que se está dando prioridad a todos aquellos pequeños negocios que no tienen empleados, que son contratistas independientes, para accesar algún tipo de monto facilitado a través del programa de protección de salarios, el Paycheck Protection Program, que el año pasado tuvieron las complicaciones de no poder ser aprobados para aplicar
porque no tienen empleados y entonces usted no tenía una documentación específica donde mostrar qué tanto era su sueldo y tal vez tenía también algunas otras deudas que también lo descalificaban para aprobar, pero ahora estas reglas se han hecho un poco más flexibles y entonces se está dando prioridad a que estos pequeños microempresarios apliquen hasta el día de marzo 10 por lo pronto. Se están discutiendo en el gobierno alargar estas fechas, alargar el plazo que usted va a tener para poder aplicar para estos fondos. Entonces, recuerden por favor que por el momento esta es la última información que tenemos hasta el momento. Todo esto, a través de todo el último año ha estado en constante cambio. Así que mi mayor recomendación después de que ustedes vean esta presentación es que se comuniquen a nuestro centro y hablen con un consultor de manera individual y completamente confidencial y sin ningún costo para resolver sus dudas y cualquier pregunta que tengan sobre esto o cualquier otro tema sobre su pequeña empresa. Al final del día nosotros les vamos a poder referir a alguien como Erika Montenegro que me acompaña en esta presentación del Banco Harvest en Little Rock, quien habla español y quien tiene varios clientes hispanos a los que les está ayudando con este tipo de fondos y con la aplicación para el perdón del mismo también. Ya va a ese nivel en este punto del año. Entonces, para repasar, el PPP, recuerden, programa que protege salarios. O sea, el enfoque, el objetivo es que usted tenga acceso a algún dinero para poder seguirle pagando a sus empleados. Que por la pandemia, tal vez sus ingresos, sus ventas del negocio se vieron interrumpidas, se vieron afectadas y no tiene la misma capacidad para hacer dinero y cubrir todos sus gastos y por ende tiene que aplicar a este tipo de fondos. Uno de los requerimientos para poder ser aprobado, si usted nunca había aplicado antes, es que muestre que durante el último año tuvo una reducción en sus ingresos y ventas del 25% en comparación del año anterior, o sea, el 2019. Recuerden, todos estos fondos están creados en base a la situación de emergencia que creó el coronavirus. Entonces, cuando hablamos de que se va a comparar sus estados financieros con el año anterior, nos estamos refiriendo al año anterior de cuando empezó la pandemia, o sea, el 2019. Entonces, si usted ya estaba en operación después del febrero 15 de 2020, usted tiene elegibilidad inmediata para aplicar para estos fondos. Pero si apenas empezó, por ejemplo, al final del año del 2019, ahora con las nuevas flexibilidades de las reglas para aplicar estos fondos, todavía va a poder ser considerado si puede presentar información sobre el último trimestre del 2019 o los últimos meses del 2019 cuando usted empezó a operar. Va a haber casos en los que si usted tiene información suficiente para decir, bueno, no fue un trimestre, fueron 2-3 meses antes de febrero, tener la capacidad de que se analice su caso y ver la situación en que se sufrió debido a la pandemia, cómo hubieran sido sus números sin la pandemia, sus finanzas normales, regulares, y en base a eso determinar un monto adecuado que se le va a poder facilitar para que usted pueda seguir operando, manteniendo sus empleados, cubriendo sus gastos, a pesar de que esta pandemia todavía le está afectando sus ventas e ingresos. Esto es gracias al SBA, la Administración de las Pequeñas Empresas, la entidad gubernamental que está siendo la encargada de administrar todos estos fondos. Entonces, a pesar de que el PPP usted tiene que aplicar a través de un banco, es un préstamo garantizado por la SBA, que la SBA tiene diferentes tipos de préstamos, aparte de estos fondos de emergencia por lo de la pandemia. Y lo que significa es que los bancos tienen la garantía de que si a pesar de que le están dando este préstamo,
todo sale mal y usted no puede pagar lo que se debe, en el dado caso del Paycheck Protection Program, no se le condona la deuda o en algún otro tipo de préstamo SBA, debido a que el proceso de aplicación, usted tiene que presentar cierta información y pasar por cierto proceso de aprobación. Cuando se confirma que se le va a facilitar ese tipo de préstamo, la SBA le está diciendo al banco, estoy segura que, o seguro que este negocio va a tener la capacidad de pagar de regreso, y si no, el SBA es el encargado de pagar hasta el 80% de la deuda para el banco. Entonces, es una forma de incentivar a los bancos a que sí faciliten este tipo de préstamos a los pequeños empresarios que tal vez no tienen el historial de probar que han tenido la capacidad de manejar negocios con éxitos en el pasado, porque son nuevos en esto de ser empresarios, en esto de empezar un negocio. Entonces, el propósito pues es ayudar a los negocios a que sigan operando, a que tengan recursos suficientes para pagarle a sus empleados y sobrevivir el resto de esta pandemia que todavía nos está afectando. Entonces, la principal característica del PPP, como ya dijimos, que es para poder mantener los salarios de la gente que trabaja con usted tiempo completo, los requerimientos para que esto sea una deuda que se le perdone y entonces se convierta en un fondo que no tiene que pagar de regreso, es que el dinero que usted reciba de este programa se gaste mínimo el 60% en nómina, en sueldos. Se puede incluir el sueldo del dueño propio si tiene la documentación que demuestre cuál sería el monto adecuado de su propio salario. Y el resto, el 40% restante, puede ser gastado en ciertos gastos que tenemos una lista específica que los describe. Obviamente son gastos que tienen que ver con la operación del negocio, como la renta del lugar donde usted tiene su restaurante o tienda, el pago de las utilidades y otras cosas que, a pesar de que su operación tal vez se afectó al 50%, usted todavía tiene el 100% de sus gastos que tiene que cubrir. Durante todo el 2020, cuando empezó este programa y se realizó la estructura de cómo facilitar la aplicación de la condonación de la deuda, o sea, el perdón, fue un poco complicado, pero ahora ya se simplificó. Entonces, si usted no ha aplicado por el perdón de su PPP, ahora ya va a haber una forma más sencilla, un proceso más óptimo para que usted pueda presentar la documentación correspondiente sobre cómo gastó el monto que se le facilitó a través del programa de PPP con su banco. Y aquí vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, lo que acabo de decir es muy importante. Para aplicar por el programa de protección a los salarios o el PPP, la primera ronda, o sea, por primera vez, y la segunda ronda, o sea, que ya aplicó por el PPP el año pasado, ya se terminó esos fondos, tienen la posibilidad de volver a aplicar. Entonces, a eso se le llama la segunda ronda del PPP. Entonces, por eso aquí ustedes están viendo que hay una aplicación para PPP 1 y PPP 2. PPP 1 para los que nunca han aplicado y esa es la primera vez que están solicitando este tipo de fondo. Los que ya habían aplicado, ya se gastaron el dinero, espero que ya estén en proceso con su prestamista, con el banco que procesó su forma del PPP, sobre cómo aplicar para el perdón de esa primera ronda de PPP, para que usted tenga la posibilidad de aplicar para el PPP ronda número 2. Y la segunda vuelta para que siga recibiendo estos fondos necesarios para continuar la operación de su negocio con sus empleados pagados, con las otras deudas de gastos de operación también cubiertas. Los requisitos siguen siendo los mismos. Tiene que proveer números de empleados retenidos, o sea,
cuando empezó la pandemia se tuvieron que cerrar restaurantes, tuvieron que reducir las horas de operación de los negocios o la capacidad de su servicio. Y por ende muchos se vieron forzados a tener que dejar de pagarle a ciertos empleados. Si usted ahora que tiene la oportunidad de aplicar para este tipo de fondo ya va a tener ese flujo de efectivo para volver a poder pagarle a sus empleados y los recontrata, si usted puede mostrar ese tipo de documentación que los está recontratando, que les está pagando de ciertas fechas, que sería el periodo cubierto en el que usted va a ocupar los gastos de su PPP, entonces esto es aprobado, eso está bien. Pero hay que reportar ese monto gastado en nómina, hay que certificar con documentación con fecha y números bien específicos y claros, para que no solo usted pueda tener la capacidad de administrar este tipo de dinero de forma adecuada, sino que tenga la posibilidad de que este fondo sea completamente perdonado y usted no termine con una deuda. Y como ven, al final del día, esto va a siempre requerir cierta documentación en caso de una auditoría futura. Si usted hoy ya aplicó para el perdón de su PPP, ya el banco le procesó esa aplicación, ya está usted por la segunda ronda u otra cosa, y ya también obtuvo otro tipo de fondos y demás. Asegúrense de cuidar esa documentación, de tener todo bien registrado y a la mano, en dado caso que en futuras situaciones usted ocupe tener que presentar esta información. Una de las grandes lecciones de todos los pequeños negocios durante el 2020, precisamente por la necesidad de aplicar a este tipo de fondos, fue que todos aquellos que no tenían bien la contabilidad de su negocio, la documentación correspondiente que mostrara su tipo de ingresos y su tipo de gastos, fueron descalificados. No tuvieron la posibilidad de aplicar de forma adecuada para este tipo de fondos o no tuvieron la posibilidad de accesar al fondo monetario específico que ellos necesitaban. Entonces, si por ejemplo tenían ciertos gastos que al final del día, para ellos poder seguir operando, pagando a sus empleados, etcétera, necesitaban $5,000, pero no tenían la documentación que lo demostrara, al final probablemente nada más les ofrecieron $500. Entonces, una oportunidad perdida por no tener la información adecuada, bien registrada, el pago de impuestos en orden y todo el historial sobre las ventas y gastos de su negocio a fácil acceso para poder demostrar lo que usted requería para seguir operando adecuadamente o lo que merecía. Entonces, bueno, como ya mencioné, hubo la primera ronda de PPP que muchos de nuestros pequeños empresarios ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder aplicar, pero el día de hoy tienen la oportunidad de aplicar. Entonces, para ellos se le llamaría que van a la primera ronda de PPP. Entonces, estos son los que no han recibido fondos del PPP antes. Estaban en operación antes del 15 de febrero de 2020, que fue como la fecha definida cuando la pandemia empezó a afectarles. Y son algún tipo de entidad elegible como empresas unipersonales, contratistas independientes, propietarios únicos, aquellos que participan en autoempleo, son el dueño y el negocio y el único empleado de su empresa. Las entidades sin ánimo de lucro hoy en día también califican para estos fondos y algunas organizaciones de noticias. El modo de calcular la cantidad exacta que se le va a facilitar para este fondo va a depender de su información que, como ya mencioné, muy importante tener a la mano. En este caso, para la ronda de la primera vez que aplique para el PPP, su monto del préstamo puede calcularse en base al multiplicar 2.5 veces la nómina o máximo $10,000 de salario. Y este total va a ser el monto que usted reciba y que si
gasta adecuadamente, apegándose a todos los lineamientos de cómo obtener la condonación del PPP, usted podría no tener que pagar ese fondo de vuelta. Si no, o si parte de este no es perdonado, ponga usted que sí ocupó el 60% de ese fondo en sueldos, en salarios, en nómina, y el otro pues se le salió un poco de fuera de las manos, hubo confusión, no sé, y no lo gastó en los pues gastos que califican como perdonables. Entonces, ese 40% de su monto va a tener que usted pagar de vuelta con un interés del 1% por 5 años. O sea que tampoco es nada complicado en comparación a otros tipos de préstamos. Entonces, ahorita, como dije también, la preferencia es para estos pequeños empresarios que son los dueños y únicos empleados de su negocio, contratistas independientes, propietarios únicos. No tienes empleados, calificas porque tú eres el empleado de tu propio negocio. Y pues se pone el límite a aquellos que tienen más de 20, ya no aplica para esta ronda preferencial del PPP. Y ¿cómo se va a calcular esta ronda preferencial del PPP para contratistas independientes y propietarios únicos? Se va a basar el monto que se le facilite en base, vaya a, perdonen la redundancia, del formulario Schedule C, aquel papel que usted llena para presentar las pérdidas y ganancias de su negocio cuando viene la declaración de impuestos. Y se va a enfocar en base a la línea 7 que muestra los ingresos brutos. Esto es diferente porque antes de esta nueva administración, el cálculo para este tipo de pequeños empresarios se basaba en otra línea, en otra información de esta documentación, el Schedule C, el documento que demuestra las pérdidas y ganancias de su negocio para el pago de impuestos. Entonces, esto es clave el día de hoy y tiene la fecha límite del 10 de marzo, que probablemente pueda haber posibilidad de que sea extendida. Pero entonces, este slide es el más importante de esta presentación el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto no era posible antes. Porque muchos contratistas independientes, propietarios únicos, no pudieron aplicar antes para el PPP porque no tenían empleados y hubo hasta varios bancos que tenían la información inadecuada o hubo confusión y dijeron, no, usted no aplica porque no tiene empleados y ellos ya no intentaron investigar sobre el proceso. Ahora está más que claro que ustedes tienen la preferencia y que se les invita a que se acerquen a su banco de más confianza, me hablen y yo les puedo recomendar a alguien que hable español, que esté cerca de su área, para que les ayuden a procesar esta aplicación y tengan ustedes la oportunidad de obtener fondos para cubrir los gastos que ahorita está teniendo y que tal vez no le es tan fácil pagar porque sus ingresos, sus ventas de sus servicios o productos no es la misma a comparación de un año sin pandemia. Y entonces, la comunicación con su banco preferencial, con el prestamista que le ayuda a procesar esta aplicación, va a ser clave, tanto para la aplicación de obtener este fondo, como para la aplicación de requerir, de solicitar el perdón de este programa, de esta deuda. La segunda ronda del PPP significa que usted ya recibió fondos del Paycheck Protection Program en el 2020 probablemente. Ya se los terminó, ya los gastó y ahora tiene usted la posibilidad de volver a aplicar por otra cantidad para seguir cubriendo los gastos que le está siendo difícil cubrir debido a que su negocio no está operando al 100% de forma normal. La demanda no es igual, todo está siendo afectado porque todavía seguimos en este momento de pandemia por el coronavirus. Entonces, puede usted aplicar, sí, obviamente las reglas son las mismas, es una pequeña empresa, no tiene más de 300 empleados. Ya recibió el PPP, pero ya se gastó los fondos. Puede demostrar que
tiene una reducción en sus ingresos de al menos 25% en comparación a cualquier trimestre del año anterior al 2020. Entonces aquí se está diciendo en cualquier trimestre de 2020 comparado con el mismo trimestre de 2019. Esto también es clave el día de hoy porque eso es para aquellos que no estaban operando durante todo el 2019, que fueron un nuevo negocio que tal vez empezó en diciembre de 2019 o octubre. Antes por default todos pensamos, bueno, no va a aplicar estos fondos para usted porque tenía que haber estado en operación antes y tener la documentación que demuestre que tenía ciertas ventas y ese historial financiero que les va a permitir a los bancos identificar la cantidad adecuada que requiere usted para seguir operando adecuadamente ahorita que sus ingresos han sido afectados. Pero entonces, si usted no tiene ese tipo de evidencia porque no estaba en operación antes de febrero 15, 2020, pues había esa complicación. Pero entonces, ¿cómo demuestro que sí estoy sufriendo? Porque no hubiera estado ganando tan poquito si esto no hubiera pasado. O sea, si por lo menos usted operó en algunos meses del 2019, va a poder tener la probabilidad de aplicar y de alguna forma calcular el tipo de fondo que se le va a poder facilitar. Nada de esto garantiza que usted va a ser aprobado, nada de esto garantiza que va a poder recibir ingresos de forma inmediata. Hay un proceso, por eso estamos hablando de estos requerimientos y especificaciones el día de hoy, y por eso también voy a seguir insistiendo en que no duden en comunicarse a nuestro centro de desarrollo tecnológico para pequeñas empresas para ayudarle a resolver sus deudas. No sus deudas, sus dudas. Y bueno, sí, probablemente las dudas de sus deudas de forma individual y completamente confidencial. Y bueno, continuamos. Aquellos que no pueden aplicar para una segunda ronda de PPP es porque no han aplicado ni siquiera para la primera o no fueron elegibles, entonces pues tampoco van a ser elegibles el día de hoy. O sea, si ustedes fueron al banco, presentaron la aplicación, documentación y hubo un no, puede que ya hoy no cambie tanto, al menos que algo de lo que acabo de discutir sí aplique para usted. Si usted es una entidad que está involucrada en la política, no aplica. O si es algún tipo de negocio ilegal. Ilegal, pues, que, no sé, aquí maneja drogas, no sé. Vuelvan a comunicarse con nosotros en caso de dudas sobre su elegibilidad y ya vemos individualmente su caso. El cálculo de los montos sigue siendo el mismo, con excepción a aquellos que presentan el Schedule C, en la forma para presentar pérdidas y ganancias de aquellos propietarios únicos. El cálculo para todos los demás sigue siendo igual, nada ha cambiado. Como aquí lo pueden ver, sigue siendo el cálculo en base a la nómina promedio de su negocio multiplicado por 2.5. Los negocios que están bajo el código NICS es una forma, una clave para identificar el tipo de industria al que su negocio pertenece en los Estados Unidos. Y el código 72 aplica para aquellos que son restaurantes o hoteles. Si usted es este tipo de negocio, puede multiplicar esta nómina promedio por 3.5 en vez de 2.5. Y los requisitos para ocupar este fondo es gastar mínimo el 60% en sueldos y salarios, el 40% en gastos elegibles que se pueden consultar el día de hoy, y escoger si lo va a gastar en 8 o 24 semanas, dependiendo de cómo usted quiera administrar este dinero. El cálculo de la disminución de ingresos brutos, es decir, cómo demostramos que su negocio fue afectado y que tuvo una reducción en sus ingresos, menos
del 25% en el trimestre 1, 2, 3, 4. La Q es por quarter, la palabra en inglés, del 2020 en comparación al año anterior. Como comenté hace rato, puede que no haya estado en operación todo el 2019, pero si tiene alguna evidencia de que sí estuvo, aunque sea el último trimestre del 2019, esa va a ser la base comparativa para presentar el 2019 versus el 2020 y evidenciar la reducción en sus ingresos de por lo menos 25%. Puede utilizar la declaración de impuestos para comprobar la reducción o los documentos con los que sustenta su declaración. Para préstamos menores a $150,000 no tendrá que sustentar la reducción para solicitar el préstamo, pero sí cuando vaya a solicitar la condonación, el perdón de esa deuda. Los negocios que no estaban en operación de todo el 2019, como ya mencioné, habrá que compararlos con aquellos meses que sí tuvo algunos ingresos y gastos, y esos van a ser los números claves para otra vez poder demostrar que esta pandemia, razón por la que estos fondos están siendo facilitados en este momento, le afectó. Ahora, puede que esté pasando rápido por estas diapositivas, pero no duden en que ustedes pueden tener acceso a las mismas. Solo comuníquense con nosotros y se las enviaremos por correo electrónico. Al final, esto también es información que su mismo prestamista, la persona con la que va a tener que trabajar en algún banco que vaya a tener que procesar este fondo del Paycheck Protection Program, le va a explicar, y la forma de aplicación lo demuestra también. Para aquellos que sigan teniendo dudas sobre qué es nómina, el objetivo principal de este fondo pues es aquello que le paga a sus empleados: salario, sueldo, comisiones y propinas para, por ejemplo, personas que están en el ramo restaurantero, que tiene a sus meseros. Era una gran pregunta de que ahora que no tienen acceso a los mismos tipos de clientes como antes, porque la operación de su restaurante tuvo que ser reducida, o tal vez ni siquiera pueda abrir las puertas y solo tiene comida para llevar. ¿Cómo podemos compensar ese ingreso que los meseros con el que contaban antes, que eran las propinas? Entonces, se puede incluir un porcentaje para el monto total calculado de salario o sueldo, incluyendo ese monto de comisiones o propinas. Pago por vacaciones u otro permiso remunerado son gastos que van aunados al pago del salario, de sueldo. Indemnización por despidos de separación, aportes a seguros y pensiones, impuestos y otra compensación de los dueños. Aquí tenemos ejemplos que a veces es muchísimo más fácil entender este tipo de información con la visualización de un ejercicio. Entonces, como dijimos, ahorita estamos hablando de los tipos de negocios que caen en el ramo restaurantero o hotelero, que tienen el código de la industria 72. Esto es importante porque es un dato que está disponible en su información que presenta para la declaración de impuestos. Entonces, ahorita usted no sabría qué tipo de código de industria o clasificación le toca, puede consultar la documentación que utiliza para presentar sus impuestos y ahí va a estar identificado este número. Entonces, imagínense que esta taquería tiene empleados que ganan menos de $100,000 anuales. La nómina anual o nómina agregada de 12 meses es de $120,000 al final del año. Entonces, el cálculo lo vamos a visualizar de esta manera. Vamos a identificar ese total de la nómina anual. Se va a dividir entre 12, obviamente los meses de año. Tenemos ese monto total de $10,000. Y ese va a ser multiplicado por el 2.5 que le aplica a este tipo de negocio, y vamos a terminar teniendo el total de $25,000 para este restaurante como fondo del PPP por la segunda ronda.
O sea, aquellos que ya han aplicado para la primera ronda, ahora estamos viendo ejemplos de cómo van a calcularse su fondo para aplicar esta segunda vez. Puede que haya sido diferente cómo se haya calculado la primera vez, o que usted ahorita esté preguntándose si su nueva forma se va a basar en la operación del 2020 que fue diferente, y la respuesta es no. Estamos hablando de gastos que no debieron de haber sido reducidos. Usted no debió de haber reducido el salario de sus empleados, por eso está aplicando por estos fondos, para que pueda tener acceso al dinero y seguir cubriendo el salario adecuado de las personas que trabajan para usted. Otro tipo de negocio que está bajo esta clasificación son aquellos de servicios digitales. Algunos empleados ganan más de $100,000 anuales, desarrolladores de software, por ejemplo, puede ser. Y entonces la nómina anual o nómina agregada de los 12 meses da un resultado de $1,500,000. La suma de compensación en exceso de los $100,000 es de $300,000. No podemos contar, tratar de tener fondos para pagar salarios de más de $100,000. Entonces la nómina elegible va a ser la nómina anual menos la suma de la nómina en exceso de los $100,000. Y en este ejemplo vamos a tener el 1,500,000 menos 300,000, que es la compensación en exceso. Y la nómina elegible en este caso se va a reducir a 1,200,000. Eso entre 12 meses tenemos un total de 100,000. Esa es la nómina promedio, la que se va a multiplicar por el 2.5. Y le va a dar el total de 250,000, monto del préstamo. Entonces, al final del día, otra vez, la comunicación con su banco que haya procesado, que va a procesar estas aplicaciones, va a ser clave. Porque este préstamo va a venir de ellos, y porque este préstamo usted va a tener que aplicar para el perdón del mismo a través del banco. Entonces, si tiene dudas, si ya quiere empezar ese proceso, tiene que estar involucrado con el prestamista que le facilitó este monto. Los gastos perdonables, como ya mencionamos, el 60% tiene que cubrir sueldos, comisiones y propinas, la nómina, aquello que usted para ocupar personas que trabajan para usted. Estos gastos incluyen nóminas. La nómina incluye la indemnización de despido, separación, aportes de seguros y pensiones, impuestos y la compensación de los dueños. Los otros gastos operacionales pueden incluir las utilidades, el pago de gas, electricidad, agua, teléfono, internet, la renta del local, del lugar en donde usted opera su negocio, intereses sobre hipoteca y gastos asociados con proveedores de materia prima, intereses sobre deudas incurridas antes del 15 de febrero del 2020, gastos de software y cómputo como programas en la nube. Estas son cosas que ocupa solo exclusivamente para su negocio, y protección de trabajadores. Esos gastos puede ser el otro 40% en lo que usted puede gastar su monto del PPP, y si esto es lo que usted ha hecho o planea hacer, va a poder recibir un 100% perdón de esa deuda. No va a tener que pagar este monto de regreso. Obviamente va a tener que demostrar la documentación, aquella evidencia que respalde que así fue como usted administró ese dinero. Por el momento, hasta ahorita, usted puede todavía aplicar para estos fondos hasta el 31 de marzo de este año, o hasta que se agoten los fondos, o si llegan a cambiar la fecha, que está al pendiente. Ahorita hay demasiados recursos disponibles, tanto en el internet, en los periódicos, estaciones de radio, noticieros, que están constantemente hablando de estos temas. También se pueden inscribir a nuestros newsletters, esos correos electrónicos que mandamos con información del momento, donde les informamos sobre algunas nuevas clases o webinars o eventos. Y varias organizaciones como SCORE o hasta su banco también puede que tengan este tipo de información que enviarle por correo mensualmente, tal vez semanalmente. Comuníquese con nosotros, comuníquese con su banco y esté al pendiente de lo que está pasando con todo esto para ver si hay algún cambio
y usted todavía tal vez pueda aplicar después del 31 de marzo si por alguna razón en este momento no lo puede hacer ahora. Estos fondos obviamente tienen que ser con bancos que sean aprobados por la SBA. Otra vez, si usted no sabe cómo encontrar alguno de ellos, ahorita hay un link, un sitio web donde puede ingresar y encontrar y ser contactado por uno de ellos, o se pueden comunicar conmigo y yo les ayudo a encontrar uno. Y pues por ende no todos los bancos participan, pero otra vez, avísenos si necesita ayuda para encontrar alguno. La documentación a presentar para aplicar, hay formularios específicos que usted puede accesar el día de hoy y presentar a su banco después. Puede acercarse a su banco y ellos le van a ayudar a llenar estas fórmulas, estos formularios. Si tienen preguntas, si el idioma le confunde, la información que se le está solicitando, comuníquese conmigo y yo con mucho gusto le voy a ayudar, o como mi compañera que me está acompañando en este webinar el día de hoy, Erika Montenegro de Harvest en Little Rock, habla español y también le va a poder ayudar y guiar en este proceso. Al final del día, toda esta documentación que usted va a requerir para aplicar va a ser muy importante que conserve, que tenga a la mano, porque para la hora de querer pedir el perdón de esta deuda, va a tener que consultar estos documentos otra vez. En general, para cualquier evento, para cualquier proceso que usted pasa con su negocio, es esencial que siempre tenga clara la documentación en orden, registros bien guardados y consérvelos en dado caso que se ocupen. Esté preparado para enviar esta información a menos que haya enviado al mismo prestamista para el PPP-1. Si ya aplicó para la primera ronda del Paycheck Protection Program y ya va para la segunda, es importante que se acerque al prestamista con el que aplicó la primera vez, pues va a ser un proceso un poco más fácil. No es completamente esencial, pero es lo más recomendable. Documentos corporativos, informes de impuestos, toda esa información y registros de procesos de nóminas y de comprobantes de otros gastos y comprobantes de su pago de impuestos es lo que va a complementar su aplicación, es lo que va a ser requerido para usted completar esta aplicación y poder ser aprobado. Va a haber una lista que nosotros le podemos facilitar. Está esta información disponible online. Incluso al final de esta presentación tengo toda una slide con varias ligas y sitios web donde usted con un clic va a poder accesar e ir a información directa en español o relacionada con estos temas. Para la aplicación de la segunda ronda del PPP, el negocio tiene que ser una entidad elegible, como ya discutimos, que estuvo en operación antes de febrero 15, que no ha cerrado permanentemente. Hubo muchos negocios que desafortunadamente cerraron sus puertas. Ahorita usted, si ya pasó por eso, no es elegible para estos fondos, porque estos fondos son para que podamos seguir en operación. Entonces su operación no pudo haber sido interrumpida, no pudo haber cerrado permanentemente y ahorita abrir y aplicar a este fondo. El solicitante no ha recibido ni recibirá otro préstamo de la segunda ronda del Paycheck Protection Program. El solicitante ha sufrido una reducción de ingresos brutos del 25%, como ya mencionamos. Y bueno, esto sigue siendo así como puntos claves para ustedes tener clara la información. Incluso aquí se muestra el ejemplo de la solicitud de la segunda ronda del PPP. Hay algunas en español, pero probablemente la mayoría de los bancos locales la van a tener en inglés, así que si usted la está tratando de completar el día de hoy y tiene preguntas sobre cualquier sección de esta forma o cómo completarla, acérquense a mí, al Centro de Arkansas Small Business and Technology Development Center, su servidor Eileen. Yo con mucho gusto les ayudo con esta información y con resolver sus dudas. Estoy muy confundida con esas dos palabras del día de hoy. Ahora ya estamos cambiando de tema para empezar a concluir esta presentación. El otro fondo es el EIDL, Emergency Injury Disaster Loan, que todavía está disponible.
todavía usted puede ir a la página web que aquí mismo se muestra del SBA y aplicar por este tipo de préstamo. Este es un préstamo. En este momento, este programa no tiene ningún tipo de subvención económica que no tenga usted que pagar de regreso, que reciba sin tener deuda después. Va a ser algo que tiene que aplica, que su cálculo del monto a facilitarle otra vez se va a basar en los números financieros de su negocio, en cuánto gasta y cuánto gana. Y así se va a determinar el préstamo adecuado que le va a permitir seguir operando su negocio sin ninguna interrupción, sin ningún problema, pero que va a ser un monto que va a tener que pagar 12 meses después de que lo reciba, también a una tasa fija, como aquí se muestra, 3.75% para los negocios con fines de lucro y 2.75% para las organizaciones sin fines de lucro. Pero como mencioné, esto es completamente diferente al Paycheck Protection Program porque es a través del SBA, se aplica online y se tiene que pagar de vuelta. Un año después de que se reciba, pero se tiene que pagar. Este financiamiento adicional del que se está hablando, la subvención anticipada del EIDL, fue un avance disponible en el 2020 cuando se inició este programa, que ya no está disponible, al menos que usted haya aplicado a este programa del EIDL el año pasado y no haya recibido ese avance de hasta $10,000 si tuviese 10 empleados. Significa que este programa al principio tuvo un avance que se facilitó a aquellos que aplicaron en el 2020 y tenían hasta 10 empleados. Ellos recibieron hasta $10,000, o sea, $1,000 por empleado, para que de forma inmediata tuvieran acceso a ese dinero y pudieran dárselo a sus empleados y pudieran seguir operando mientras esperaban la aprobación del resto del préstamo. Ese avance va a estar disponible temporalmente solo para aquellos que aplicaron a este programa en el 2020. Y el SBA le va a contactar a usted si lo califica para recibirlo. Si no, no hay forma de aplicar para él. Si no aplicó para el EIDL y aplica el día de hoy, esto ya no es parte de este programa. Solo se le va a facilitar el préstamo que se calcule en base a sus finanzas y nada más. Entonces, pequeños negocios, entidades de ánimo de lucro que tengan menos de 300 empleados, esto ya lo hablamos, hayan sufrido pérdidas económicas mayores del 30% y por ende está aplicando para este fondo para que pueda tener acceso a un dinero que le permita seguir cubriendo sus gastos y operando su negocio. También hay un programa disponible que todavía no está abierto, pero que se está trabajando y ya se está hablando del mismo para facilitar dinero a aquellos que se dedican al teatro, al cine u otras instituciones culturales. Son operadores de artes escénicas, conciertos, música en vivo, cine, museos o representantes del talento incluso. Generan al menos el 70% de sus ingresos de la venta de boletos, de entradas a sus eventos. Y estuvieron totalmente operando abiertos antes del 29 de febrero del 2020. Estas van a ser subvenciones directas a través de la SBA, o sea, se va a aplicar por el sitio web del SBA. Y todavía no está disponible y va a estar disponible para los primeros que apliquen hasta que se acaben los fondos. Por eso la frase del tiempo es fundamental. La prioridad es para los solicitantes que perdieron más del 90% de los ingresos debido a que no podían abrir sus puertas, operar y hacer sus eventos y por ello sufrieron grandes pérdidas. Ya se puede estar preparando para aplicar, pero todavía no está abierto. Acuérdense, comuníquense con nosotros y nosotros les ayudamos en el proceso. Hay otros fondos, préstamos de la SBA con muchas facilidades, pero hay que aplicar, hay que pasar el proceso de calcular, bueno, ¿qué necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué justifica el que me faciliten este dinero? ¿Y cómo yo me aseguro a que me va a beneficiar? Si hubo muchas personas que no fueron aprobadas para estos fondos fue porque mostraban pérdidas en su negocio. Entonces la conclusión fue, si ahorita yo te estoy presentando mi historial de operación de mi empresa
y te estoy diciendo que antes de la pandemia ya me estaba yendo mal, la SBA, estos préstamos no quieren darle otra deuda para que ahorita que las cosas están aún más complicadas, usted al final termine peor que como empezó o con muchísimas más deudas. Entonces, desde ahorita se le dice, no creemos que esto vaya a ser beneficioso para usted y no lo van a aprobar. A las personas a las que también se les negó fue porque no tenían la documentación adecuada para mostrar otra vez sus gastos e ingresos, o incluso hasta el pago de salarios de sus empleados. Entonces, refuerzo, toda la documentación que compruebe gastos e ingresos de su negocio el día de hoy y el día de mañana, téngala en orden, tenga un registro, téngala a la mano y consérvela por al menos 4 años. Para pago de impuestos se necesita, para aplicar para estos tipos de fondos u otros préstamos es clave. Y concluyo la presentación con este slide importante, donde va a haber varias ligas de sitios web donde usted puede encontrar información en español que hablan más a fondo de estos temas, que incluyen las formas en las que tiene que empezar a llenar, que tienen la sección de preguntas y respuestas, que tienen datos de contactos de los agentes de la SBA con quien tiene que aplicar para, por ejemplo, el EIDL. Y aquí mismo nuestro número en nuestra página web también para que se contacten con nosotros y nosotros seamos su apoyo. Somos parte de su equipo, nuestros servicios no tienen costo y queremos ayudarle. Los puedo contactar con ciertos bancos, ciertos prestamistas u otro tipo de agente de la SBA que nos resuelva sus preguntas, que le ayuden en el proceso y queremos escucharlo, queremos seguirle ayudando, aunque no sea para estos temas. Recuerden que nuestros servicios también incluyen análisis financiero, de mercadotecnia, cómo mejor promocionarse. Ahorita tenemos varios agentes extras trabajando para nosotros, especiales para temas de contabilidad o de mercadotecnia. Así que contáctenme con cualquier duda que tengan y yo los contacto con estos valiosos recursos para apoyarle y que usted pueda seguir teniendo éxito con su negocio. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos nos hable pronto.